El título en esta mañana es 6 realidades del Espíritu Santo. 6 realidades del Espíritu Santo. 6 realidades del Espíritu Santo. La número 1 está en Juan capítulo 14, verso 16. La número 1. 6 realidades del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice en Reina Valera 60. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre, para siempre. Vamos a orar en el número 1 y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe por su hermosa palabra. Padre Celestial, yo te pido que esta mañana tu hermosa y tu poderosa palabra, Señor, nos hable a nuestro espíritu, Señor del cielo. Quita de nosotros toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, del conocimiento de la verdad. Quita de nosotros toda altivez. Tu palabra dice en la carta de Corintios, capítulo 2, el verso 5 al 10, dice, 5-10, dice claramente, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Padre, que en esta mañana nosotros podamos derribar todo argumento humano, todo argumento doctrinal que no está encajado a tu palabra, todo lo que el hombre ha querido quizás construir humanamente hablando, antropocéntricamente hablando. Y quita, Señor, toda filosofía, quita, Señor, todo pensamiento humano. Permite que realmente hoy podamos contextualizar qué es y quién es el Espíritu Santo, cómo actúa y cuántas cosas pudiese hacer en nosotros, en nuestras vidas, en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por los oyentes en esta mañana, por los que están online, los que estamos en esta mañana aquí en este lugar. Gracias por sus vidas. Permite que tu palabra corra. Usa mi vida y yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Háblanos a nuestro espíritu. Tu palabra fue enviada para producir vida, no para hacer chistes tontos, sino tu palabra fue para edificar a la iglesia. Ayúdanos a edificar tu iglesia en esta mañana con tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice en Juan 14, 16, claramente, que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién rogará al Padre? El Hijo, Jesús. Jesús rogará al Padre para que envíe al consolador. Un punto importante que nosotros debemos tener claro, que a veces la misma iglesia se confunde, es que nosotros no tenemos 3 dioses, sino que tenemos un único y soberano Dios. La Biblia sí habla de muchos dioses. La Biblia, en la teología normal, sistemática, arminiana, la que usted quiera, habla de que la Biblia es monoteísta. Realmente la Biblia no es monoteísta. La Biblia es politeísta. ¿Por qué? Porque la Biblia sí está diciendo que existen otros dioses. Dioses paganos, dioses humanos, dioses inventados, dioses de miles de filosofías. Es más, en la carta a los Corintios la Biblia dice claramente que el Dios de este mundo, segunda carta de Corintios 4:4, dice que el Dios de este mundo, el Dios, mire cómo lo declara Dios en la Biblia, el Dios de este mundo, con minúscula, cegó el entendimiento de las personas. O sea que Dios sí está avalando que Satanás es un Dios, sí, pero es un Dios ¿qué? De este mundo. Dice que el Dios de este mundo cegó ¿qué? El entendimiento de las personas. Para que no les brille ¿qué? La luz del Evangelio. Para que no les brille la luz de Jesús. Para que no lo conozcan. Entonces sí es un Dios. La Biblia habla que hay muchos dioses. Pero hay que hacer un paréntesis muy importante con signos de admiración. Y él dice que hay un solo y único Dios verdadero. Hay que hacer una gran diferencia. Aunque la Biblia mencione que hay muchos dioses, la Biblia también está haciendo una referencia importantísima, que hay un solo Dios, único y verdadero. Juan 17:3 es claro diciendo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Entonces, hemos dicho que la vida cristiana y la vida de fe y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. En eso consiste la vida eterna. La vida eterna no consiste en tener una religión XXX. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Buda es un Dios para muchas personas. Krishna es un Dios para muchas personas. Alá es un Dios para muchas personas. Pero Jesús es el único Dios verdadero. Por eso dice Jesús al Padre, dice claramente, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, yo rogaré al Padre. ¿Qué? ¿Qué rogó al Padre Jesús? Dice, y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. La palabra original viene siendo más bien un abogado. Y ese abogado no es para usted ni para mí, era para Jesús. Pero lo vamos a ver en otro punto. Aunque claro que Él nos consuela, aunque claro que el Espíritu Santo nos ayuda, aunque claro que el Espíritu Santo nos guía. De hecho, la Biblia dice en Romanos, claramente, 8:14, que los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios somos hijos de Dios. O sea que nosotros necesitamos, la iglesia hoy necesita ¿qué? La guía del Espíritu Santo y su palabra. Eso es lo que necesita hoy la iglesia. Si la iglesia no identifica al Espíritu Santo en su vida, pues entonces no tiene sentido que nos reunamos como iglesia. Él dijo, enviaré, yo rogaré al Padre para que os envíe un consolador que testifique de mí, un consolador que me defienda a mí, un consolador que hable de mí, un consolador que lo guíe a usted, a la iglesia, a que tengamos y conozcamos al único y verdadero Dios. Un consolador. ¿Cuántas veces usted ha estado desconsolado? Pero cuando conoce a Jesús, cuando tiene relación con Él, entonces somos consolados. El Espíritu Santo estará, dice, ¿para cuándo? Con nosotros. ¿Para cuándo? Para siempre, dice la palabra. O sea, usted no está solo. La Biblia dice que nosotros estamos en Cristo, y si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas y como somos hijos de Dios, Dios ha enviado, ha rogado, el Hijo ha rogado al Padre para que envíe al Espíritu Santo y para que esté con nosotros todos los días. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. En los momentos más difíciles, en los momentos más angustiosos, en los momentos de alegría, de victoria, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Eso dice la palabra. El aspecto número 2 del Espíritu Santo es Juan capítulo 14, verso 26. Más adelante, Juan 14, 26. El segundo aspecto. El primero es que el Espíritu Santo estará con nosotros, ¿cuándo? Para siempre. 2. El verso 26 de 14. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que el segundo aspecto del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas que habló ¿quién? El Hijo. ¿Entiende usted? Porque ¿cómo hoy la iglesia qué tiene que predicar? Las palabras que habló el Hijo. La palabra del Hijo. ¿Quién nos la revela? El Espíritu Santo y su palabra. O sea, si un pastor hoy se pone en un lugar de autoridad, digo púlpito, como lo quiera llamar, y ese pastor habla de sí mismo, está hablando de sus chocoaventuras, está hablando de sus historias personales, está hablando de sus experiencias, que aunque pudiesen ser buenas, no son la palabra de Dios. Que aunque pudiesen ser interesantes, no es lo relevante. Lo relevante es que el Espíritu Santo nos habla a nosotros para que nosotros podamos hablarle a la iglesia, a los oyentes, para que crezcan en la palabra que Jesús habló. La palabra de Jesús es la que produce vida. La palabra de los hombres es superficial, es efímera. Las palabras se las lleva el viento. A ti te pueden decir, préstame $50 y te los pagaré dentro de una semana. Y puede pasar 2 años y no te pagan esos $50 porque esa palabra era una palabra circunstancial.
La palabra del hombre es circunstancial, de momento, es coyuntural, pero no es una palabra que permanece en el tiempo, no es real. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Pero el Espíritu Santo es la que nos lo hace, ¿qué? Recordar. Por eso el segundo aspecto dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Fue enviado el Espíritu Santo, ¿por cuál nombre? Por el nombre de Jesús. Por ese nombre fue enviado, no fue enviado por el nombre de Alá, ni Buda, ni siquiera es por el nombre de Jehová. Aunque entiéndase bien que era el nombre del Antiguo Testamento, pero el nombre que es sobre todo el nombre es el nombre de ¿quién? ¿De quién? De Jesús. Entonces dice, en mi nombre será enviado ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿para qué? Y Él os enseñará. ¿Quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos muestra dónde estamos fallando, cómo estamos teniendo relación con Él o cómo no estamos teniendo relación con Él. El Espíritu Santo es el que nos dice qué es lo que se debe hacer y cuáles son las palabras que debemos hablar en la iglesia. ¿Las palabras de quién? Del Hijo. No es igual hablar las palabras del Hijo de Jesús a hablar las historias del hombre. ¿Cuántos hombres suben a un púlpito y hablan del carro que compraron? De que el Espíritu Santo le reveló que tenía que comprar un perfume en tal tienda. Eso es mentira, es una falacia. ¿Cuántos hombres dijeron, el Espíritu Santo me dijo que la llanta se iba a pinchar y se pinchó? No, eso es una falacia. Historias asombrosas, mentirosas, falsas, falaces. Y esas iglesias están llenas, multitudes están allá escuchando basura porque no hay palabra de Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que nos recuerda sus palabras, su verdad. Si el Espíritu Santo no está haciendo ese trabajo, o sí lo hace, pero la iglesia no lo permite, entonces no estamos siendo la iglesia correcta, estamos siendo una iglesia, una mal llamada iglesia, un club social más que todo, donde nos escuchamos nuestras propias chocoaventuras y nos predicamos a nosotros mismos. Y nosotros predicamos al Cristo resucitado. Entonces ese es el segundo aspecto. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es hermoso entenderlo. El Padre ha ejecutado un plan de salvación, perdón, lo ha planeado, lo ha escrito. El Hijo lo ha ejecutado y el Espíritu Santo lo revela. Es hermoso. Es un único Dios con tres personalidades. Con tres personalidades. Un único Dios, no son tres dioses. Ni siquiera la palabra Trinidad existe en la Biblia. Claro que no existe la palabra Trinidad. Pero es claro diciendo Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo. Padre que hace, que diseña, Hijo que ejecutó la forma, la imagen, la sustancia. Y cuando yo digo sustancia, usted está pensando en un caldo de pollo. Sí, pero no es esa sustancia, es el Espíritu Santo. Es Jesús mismo también. La sustancia, el verbo que se hizo carne, el Espíritu Santo que revela, que muestra, que nos habla por la palabra. Si el Espíritu Santo no está acá, simplemente esto sería un monólogo, un hombre hablando basura, entre comillas. Pero cuando el Espíritu Santo le habla a su corazón, a su espíritu, hay que hacer cambios, hay que cambiar. El Evangelio son buenas noticias de salvación. El Evangelio son cambios profundos. El Evangelio es la palabra viva. El Evangelio es lo que transforma. El Evangelio es lo que produce la vida. El Evangelio es la verdad absoluta. Para el mundo hay una verdad relativa. Para el mundo. Pero para nosotros no tenemos verdad relativa. La verdad nuestra está en su palabra. Y el Espíritu Santo nos la trae, nos la recuerda, nos la muestra, nos la enseña, nos la revela. Y nosotros tenemos que ponerla por obra. Santiago dice que no solamente podemos escuchar, sino que tenemos que actuar, no solo oidores. Porque usted puede salir del servicio y decir, oh, qué buena palabra, o qué mala palabra, o me aburrió, o salí aburrido, o no me gustó. O sí me gustó, pero no que se trata de que le guste, se trata de que la entienda, la asimile, y ahora todos la hagamos. Afuera se hace la palabra. Afuera usted muestra a Jesús.
Afuera usted vive lo que se predica aquí, pero el Espíritu Santo le revela, le ayuda, le enseña, le muestra qué debe hacer. En el diario vivir, porque usted no puede conectarse aquí como cristiano y desconectarse allá con el mundo y se volvió impío. O es o no es. Entonces el Espíritu Santo le ayudará a permanecer allá afuera. Porque aquí no podemos tener una cara linda y un rostro ahí hermoso, angelical. Y allá afuera no. Tenemos que ser los mismos. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, Juan capítulo 15, verso número 26. Todo termina en 26, 16, 26, 26. Juan capítulo número 15, verso número 26, perdón. Juan 15, 26. Dice el 15, 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, note usted como el énfasis de Jesús todo el tiempo, ¿no? A quien yo enviaré del Padre, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Note usted, ¿el Espíritu de qué? Porque hay un espíritu de que no es verdad. En el mundo se está moviendo un espíritu falso. Es más, en la iglesia se está moviendo un espíritu falso. Las iglesias, lamentablemente, en el mundo se está moviendo un espíritu falso, un espíritu de comodidad, un espíritu de que eres el campeón, todo lo puedes, descubre que hay el campeón que hay en ti. Y no di el nombre de la iglesia. Pero eso es lo que se está moviendo en el mundo. Antropocentrismo, para que usted sea el centro y Jesús desplazado. ¿Se da cuenta? Entonces dice la palabra en el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará. ¿Qué dará Él? Testimonio acerca de mí. Testimonio acerca de mí. Este es el aspecto, todos los aspectos son importantes, pero este es muy importante y me voy a detener un poquitico en este. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente es el que da testimonio de Jesús. Si el Espíritu Santo no da testimonio de Jesús, la iglesia no estaría. Por más de que haya un logos, por más de que haya una paleografía, pues, por más de que tengamos una arqueología respaldando la palabra, una ciencia del siglo XVIII, por más de que hayan eruditos, escuelas de teología, universidades teológicas, por más de que haya todo eso, si el Espíritu Santo no muestra, no revela, no enseña, no guía, no da testimonio de Jesús, entonces no existiría la iglesia. Él fue el que vino a dar testimonio, dice claramente el 26. Entonces, al final, Él dará testimonio acerca de mí. Él defenderá ¿qué? ¿Qué defendió el Espíritu Santo? ¿Y qué está defendiendo hoy el Espíritu Santo? ¿Qué? Su nombre, su nombre, su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús murió como un criminal en la cruz. Jesús no murió como bueno. Jesús no murió como lindo. Jesús murió como un maldito, dice Gálatas 3:13 claramente. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él murió como un maldito y como murió como un maldito el mundo de ese entonces, y es más, el mundo contemporáneo todavía no quiere ni cree que Jesús es Dios. Pero el Espíritu Santo es quien que defiende, revela que Jesús es Dios, defiende. Entonces, la palabra paracleto viene siendo más el abogado defensor. ¿El abogado defensor de quién? De Jesús, para poner el nombre de Jesús en alto, porque él murió como un maldito. Por eso hay gente que cree más en Alá, que no existe, es un genérico, porque él no murió como ningún maldito. ¿Cuándo murió Alá? Por eso dice que Alá es lindo, lindo, lindo. Por eso la gente cree más en Buda, porque Buda es lindo. Él no murió como un maldito. Sin embargo, Jesús sí murió como un maldito. Pero el Espíritu Santo, el abogado defensor, el paracleto, el paralegal, ¿quién va a defender a Jesús y a decir, Él es Dios? Él es Jesús. Él es Dios. Dios que vino, Dios que se hizo hombre, el verbo que tomó forma de siervo, el verbo que se humilló, el verbo que tomó imagen,
El verbo que se hizo carne, el verbo que derramó su sangre. Número 1, por amor a él mismo, al Padre. Número 2, por amor a su nombre. Número 3, por usted y por mí, para que el mundo tenga ¿qué? Salvación. Y para que además el mundo tenga ¿qué? Vida eterna. Dos aspectos, salvación y vida eterna. La salvación es el 3 o el 6, raspando. Pero la vida eterna es el 10. La vida eterna es ¿qué? Conocerlo. Hay gente que dice, no, yo me conformo con la salvación, ya soy salvo. Porque es una oración de fe. No es salvo por una oración de fe. Es salvo si permanece. Es salvo si se establece. Es salvo si se consolida. Es salvo si camina y guarda su palabra. Ama su palabra. Es salvo el que está permanentemente. Salvo es el que milita. Alguien no puede decir, yo soy general, pero no voy a ninguna guerra, ni tengo uniforme, ni estoy con mi ejército. Pero soy general. Y puede tener el uniforme puesto, pero tiene gente a su mando, pero ha ido a la guerra, pero permanece, pero milita, no milita. Y si no milita, no es general. Si eso es un tema humano, ¿cuánto más en Cristo? En Cristo hay que militar, o sea, hay que ¿qué? Permanecer. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. A la gente le encanta y dice, no, nosotros no necesitamos congregarnos, vayan ustedes porque ustedes sí necesitan. Nosotros no, porque somos lindos, santos, no tomamos, no fumamos, no robamos, no matamos, somos buenos. Como somos buenos, no necesitamos de Jesús. ¿Qué hablábamos hace 8 días? Hace 8 días hablábamos de esas personas que dicen, no necesito, mi justicia es mejor que la de él. Como es mejor que la de él, no necesito de Jesús, no necesito de su sangre, no necesito del Espíritu Santo, yo estoy bien así, a mí déjenme quietico, vayan ustedes. ¿No le han escuchado esas veces así a usted no le han dicho cuando usted invita a alguien? Que no le interesa. Aunque el Espíritu Santo revela por la palabra, la gente tiene sus oídos cerrados. ¿Pero por qué lo tienen cerrados y sus ojos cerrados? Porque tienen el Dios de este mundo. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo está cerrando con muchas cosas que distrae al mundo. Y a veces son con cosas buenas, ¿no? La gente dice, no, no, son cosas, el trabajo distrae, y por eso la gente dice, no, yo, pastor, la verdad, yo no voy porque tengo tanto trabajo. Dicen así, pastor, la verdad, yo no voy porque el único día que tengo para hacer en Londres es el domingo, pastor. Así, son todos sonrientes, todos como, ay, pastor, tan lindo. Ore por mí. Pastor, no porque tengo que atender a mi esposito. Entonces, de malas el Señor. Tremendo, ¿no? Pastor, no dejando de congregarse, dice la palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia, ahora, estamos unidos ahora, pero cuando salimos de este lugar nos esparcimos para seguir predicando el evangelio, dando testimonio de Jesucristo y hablando de Él, que Él es el único y verdadero Salvador. No hay otro, no hay otro, no hay otro y no hay otro. Por más que la cultura quiera meternos aquí en este país y en cualquier parte diciendo que hay miles de Dios, sí hay miles, pero hay un solo Dios verdadero. No hay otro. No hay otro. Y hay que hacer apologética de la palabra y hay que hacer apologética de la verdad, porque si no, entonces, ¿a qué jugamos? Y si no, no somos cristianos. Hay que dar la vida. En varios aspectos hay que dar la vida. Varios aspectos, varias tesituras, varias formas, varias maneras. Y dar la vida no es que usted le lleve mogolla y café a las personas. Le llevé, evangelicé llevando mogollas. Sí, la gente dice, ¿es eso evangelizar es llevar mogollas? El evangelizar es llevar el pan de Costco que le regalaron, el queso. Perdón, no, eso no es evangelizar, eso es una labor social, linda, amén por eso, sígalo haciendo. Pero evangelizar es hablar de la verdad, llevar la vida es llevar a Cristo, llevar la vida es llevar el evangelio. Eso es evangelizar. Entonces, ¿defendió a Jesús el Espíritu Santo? Claro, todo el tiempo. ¿Lo defendió no allá en esa época? Y lo está defendiendo actualmente. Él es el que lo defiende. Antes de que Jesús muriera en la cruz, el Espíritu Santo no podía venir a este mundo. No podía venir a este mundo.
Porque si el Espíritu Santo hubiera venido antes de que Jesús muriera en la cruz, entonces Jesucristo hubiera sido, ¿qué? Exonerado de toda culpa. Y al haber sido exonerado de toda culpa, porque el Espíritu Santo hubiera revelado que Él era ¿quién? Dios, perfecto, santo, justo, único, soberano, eterno. Todas las cosas que usted quiera. El mundo que hubiera dicho, sí, Él es Dios. Los judíos que hubieran dicho, Él es Dios. No lo maten. Pero la Biblia dice en primera carta de Pedro que Él fue destinado antes de la creación del mundo. Por más de que ocurrieran esas cosas. Por eso el Espíritu Santo no vino antes, vino después. Porque si no hubiera entonces sido exonerado Jesús, Jesús no hubiera muerto en la cruz y entonces hoy tendríamos un gravísimo problema. No tendríamos salvación ni vida eterna. Nuestros pecados no hubieran sido, ¿qué? Perdonados. Entonces tampoco estaríamos en este lugar. Usted estaría esta mañana lavando su carro, otros comiendo mogolla en la cama, otros jugando allá en el computador. Perdidos, todos perdidos, sin salvación, sin conocer a Jesucristo. Lamentablemente. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo vino, ¿qué? Después. ¿Para qué? Para testificar de que Jesús es el Hijo de Dios, el único y verdadero que dio la vida por usted y por mí, derramó su sangre, se llevó nuestra injusticia, éramos enemigos de Dios. Teníamos una muerte espiritual. La carta de los Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque usted dice que es bueno. Pero estar muerto en delitos y pecados significa estar, ¿qué? Desconectado de la gloria de Dios. Desconectado de conocerlo a Él. Desconectado de tener una relación con el Dios verdadero. Pues, número 4, el capítulo número Juan 16, perdóneme, Juan 16, verso número 13, este es el punto número 4. Juan capítulo 16, verso número 13, dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que nos llevará o nos guiará a través de la verdad. A través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esa es la pregunta primordial, cardinal en esta mañana. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad, amén. Juan 17, 17, más adelante, leamos Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Dice claramente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Jesús. ¿Hay otra verdad? No hay. Las otras verdades son, dijimos, relativas. Usted puede escuchar muchas predicaciones y muchas enseñanzas y puede ir a muchos lugares porque usted tiene la voluntad, la libertad de hacerlo y usted puede escucharla. Pero la iglesia debe tener un discernimiento. Si no tiene discernimiento, entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué voces usted qué escucha? Hace 8 días hablábamos de Apocalipsis del capítulo 3 y dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Espíritu Santo está hablando de la iglesia, aunque al mundo también, pero el mundo está ciego, sordo y mudo, decíamos hace 8 días. Como Shakira. Pero el Espíritu Santo es el que habla a la iglesia, porque la iglesia está sensible a esa voz, porque la iglesia está sensible a su palabra. El mundo no lo conoce. El mundo no le importa pecar deliberadamente, porque para ellos es normal. Para ellos es normal miles y miles de cosas. Para ellos es normal la pornografía, para ellos es normal el licor, para ellos es normal miles de cosas. Para los cristianos no es normal, absolutamente. Porque el Espíritu Santo nos revela la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. ¿Y en dónde somos santificados? ¿O por dónde somos santificados? Por su palabra. Por eso dijo Jesús: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Somos santificados porque Él nos justificó. Somos santificados porque su palabra todos los días nos ¿qué? Nos lava permanentemente. Fuimos lavados por la sangre del Cordero absolutamente cuando Él
cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestras vidas, la sangre de Cristo operó para nosotros, ¿qué? El lavamiento general. Fuimos lavados, perdonados. Nuestros pecados fueron, ¿qué? Quitados, dice la palabra. Pero ahora necesitamos ¿de qué? De la palabra para ser lavados, ¿qué? Permanentemente. Si no hay palabra, entonces nos podemos inventar aquí cualquier cosa. Y ponemos directrices de hombres. No te hagas, no pongas, come, no come, haz, quítate, ponte, no te pongas. Es un concepto humano. Pero el concepto de la palabra es el que nos está rigiendo. El concepto del Espíritu Santo, su palabra, su hermosa palabra. Número 5, el Espíritu Santo convencerá al mundo de 3 aspectos. De pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo número 16, por favor. Juan capítulo número 16, versos 7 al 11. 3 aspectos importantes. Juan capítulo número 16, versos 7 al 11. Amén. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá. ¿A quién convencerá? Al mundo ¿de qué? De pecado. 2. De justicia. 3. De juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El pecado verdadero, note usted lo que dice la palabra hermosa, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de 3 aspectos. Número 1, de pecado. Y cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de la moral o de la ética. Escúcheme bien, por favor. Ojo, aunque la moral y la ética sea tocada, obviamente, pero no es el punto de lo que está hablando aquí el Señor. El Espíritu Santo revela a la iglesia, al mundo, de pecado. De pecado, dice y aclara ahí mismo, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado por el cual el mundo entero será juzgado? Por no creer en Jesús. Y cuando digo no creer en Jesús, no me refiero a un creer intelectual o nominal. Estoy refiriendo a un creer de que eres el único Dios y a un creer de establecer una ¿qué? Relación. El mundo no cree en Jesús como Dios. Y como el mundo no cree en Jesús como Dios, será juzgado de ese pecado. Aunque los otros pecados son consecuencia del pecado verdadero. ¿Cuáles son los otros pecados? Los conductuales, los de la moral, los de la ética. O sea, el tema de la moral y de la ética, el tema de emborracharse, drogarse, tener varias mujeres, pegarle a la esposa, robar y todas esas cosas y las malas palabras y todas esas cosas son puntos conductuales, pero son heredados a causa del pecado verdadero por el cual el mundo será juzgado. ¿Cuál? Que no creen que Jesús es Dios. Ese es el pecado. Entonces el Espíritu Santo juzgará, revelará al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús. El mundo no cree en Jesús. Es más, algunos cristianos no creen en Jesús y se dicen ser cristianos. Yo conozco muchas personas que no creen en Jesús y son cristianos. Porque es que creer en Jesús no es decirlo desde acá. Creer en Jesús es tener una acción permanente. La gente dice, no, yo creo en el Señor Jesús. Yo, la verdad, hace como 3 meses o 6 meses que no voy a una iglesia, pero yo creo en el Señor. Eso no es creer en Jesús. Si yo creo en Jesús, estoy con Él. Si yo creo en Jesús, estoy en su palabra. Si yo creo en Jesús, permanezco en Él. Si yo creo en Jesús, me congrego. Porque entonces estoy colocando mi propia justicia. Porque entonces lo que vale es lo que yo hago, no lo que Él hizo. Entonces no estoy creyendo en Jesús. ¿Se da cuenta? No, yo creo en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Usted le pregunta a las personas en el mundo, la gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La gente es deísta. Toda la gente es deísta. Pero la gente no cree en Jesús como Dios. Es que ese fue el problema por el cual a Jesús fue atacado por los mismos fariseos. Los fariseos lo atacaron todo el tiempo y le decían a los fariseos a Jesús, nosotros no te atacamos porque eres bueno. Nosotros no te atacamos porque sanas a los enfermos.
Nosotros no te atacamos porque das comida a los pobres. Nosotros no te atacamos por eso. Nosotros te atacamos y te queremos apedrear, en otras palabras, y te queremos matar porque tú dices ser Dios. ¿Entienden? Porque tú te igualas a Dios. Porque tú dices ser hijo de Dios. Por eso te apedreamos, por eso te queremos matar, porque tú dices que eres Dios. ¿No lo vieron? Y así pudiésemos estar en la iglesia, cantar lindo, ¿no? Cantar hermoso y hacer tantas cosas lindas, pero en el fondo no creemos que Jesús es Dios. Entonces, como no creemos que Jesús es Dios, pues tenemos que nosotros hacer de nuestra parte, Señor, no me prospera y no me bendice, entonces hay que comprar lotería. El baloto, pero no diezma ni ofrenda. Ah, pero baloto sí, porque no cree en Jesús. ¿Usted no cree en Jesús? No, lo que dijo el médico es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero hay una palabra superior. Dijimos hace 8 días. Dijimos hace 8 días que la ley de la gravedad es la ley. Ley es ley. Pero que hay una ley que supera la ley de la gravedad, la aerodinámica. Si la aerodinámica existe, el avión no se cae. Pues la palabra de Dios es superior a cualquier palabra. La palabra de Jesús es superior a cualquier concepto humano, porque dijimos que los conceptos son humanistas, son temporales, no son permanentes, no son trascendentales. Lo que es verdad, lo que permanece, lo que es trascendental, es la palabra de Jesús que es revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Entiende usted? Es eso el concepto de la verdad. Si no, no somos iglesia, si no estamos contextualizando bien la verdad bíblica. Entonces la palabra está diciendo aquí de pecado porque no creen en mí. El mundo no cree en Jesús, aunque digan creer en Jesús. Aunque digan Chuchito, 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 Chuchito. Pueden decir Chuchito, lo que usted quiera, hacer lo que quiera, pararse a hacer cosas místicas y dogmáticas. Pero si no tienen relación en Cristo Jesús, con Él como Dios eterno, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay revelación. Pero el Espíritu Santo le está mostrando al mundo, sí, sí. Juan 3:16 dice, de tal manera amó al mundo Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y no es un creer intelectual, dijimos, ni nominal, ni mental, sino es un creer de permanecer, de tener un cambio, de cambiar, de revelar, de permanecer en él, de identificarse en él, de identificarse con su sangre, con su cuerpo, con lo que él hizo. En ese orden de ideas, entonces, Dios revelará al mundo que le amó. Y por eso hoy predicamos el Evangelio, porque es una orden de Dios. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todo el mundo. Prediquemos el Evangelio. El trabajo de la iglesia es predicar el Evangelio y dar testimonio de él al mundo. El trabajo del Espíritu Santo es revelarle al mundo que está en pecado, para que ellos reaccionen y necesiten de un sóter, un único y suficiente Salvador. Si la iglesia se pone a inventar cosas o a hacer cosas para que atraer las personas al lugar y no hablar la palabra de Jesús, entonces estamos haciendo un club social. Las iglesias hoy están llenas de muchas cosas. Lunes, guerra espiritual. Martes, finanzas. Miércoles, damas. Jueves, caballeros. Viernes, cine juvenil. Sábado, parejas. Domingo, eventos y eventos y eventos y eventos. Pero ¿y la palabra de Jesús? No, no, eso no es tan importante. Son los eventos. Sí, aunque hagamos eventos, hay una prioridad, la palabra de Jesús. El nombre de Jesús. La revelación del Espíritu Santo. Por eso dice de pecado. De pecado por cuanto no creen en Él. De justicia, el segundo aspecto dice, de justicia, que es el Espíritu Santo reveló que el Hijo de Dios es completamente, ¿qué? Justo. Él era, el Espíritu Santo revela al mundo que Él es el único que no tiene, ¿qué? Pecado. Y como es el único que no tiene pecado, Él resucitó. La tumba no lo pudo, ¿qué? Detener. Si la tumba lo retiene, si la muerte lo retiene, tendría pecado. Pero como no tuvo pecado, resucitó. La tumba retuvo a Buda, a Confucio, a todos los dioses inventados por los hombres, fueron retenidos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, resucitó.
justo, Él es el justo por los injustos. Él se levantó de la tumba. Y esa es la esperanza viva de la iglesia, las arras de salvación que tenemos por su resurrección. Es más, la iglesia, aunque tiene la recordación de la cruz, hay algo más importante que la resurrección. Porque la cruz es el madero en el cual Él operó el acto de amor y de salvación. Pero la resurrección es la que da la permanencia, que la iglesia tenga vida y vida. Si no hay resurrección, no hay iglesia. Si no hay resurrección, no hay vida. Si no hay resurrección, no tiene sentido estar aquí. Si Cristo no vive, si Jesús no vivió, si Jesús no está aquí dentro de nosotros, si no se ha entronado, como dice el Padre nuestro, entonces no tiene sentido. Es Él es el culmen. Él es el justo por los injustos. Por eso dice de justicia, por cuanto voy a quién, al Padre. ¿A dónde lo colocó el Señor? Dice Filipenses, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo puso en lo más alto. Lo sentó a la diestra de quién? Del Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen tres cosas, tres grupos. Para que en el nombre de Jesús se doblen los que están arriba en los cielos, ángeles, querubines, 24 ancianos, 4 seres vivientes, los que están en la tierra, los que queremos, los que hemos nacido nuevo, porque el mundo no le conoce. El mundo no se dobla, el mundo no quiere tener una genuflexión ni de las rodillas ni del espíritu, aunque el espíritu está hablando. Pero la iglesia sí debe entender que Él es Dios. Y por eso nos humillamos ante Él, ante su palabra, ante su presencia. Por eso tenemos una genuflexión, que es rendir nuestras vidas al único y verdadero Dios. Y número 3, debajo de la tierra. Debajo de la tierra, pues usted ya sabe qué hay debajo de la tierra. Alguien dijo gusanos, lombrices. Realmente es hablando del mundo de los perdidos, ¿no? Demonios, principados y potestades también doblarán sus rodillas. También doblarán sus rodillas. De justicia y de juicio. Finalmente dice el verso 11, gracias. El verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué? Juzgado. Ya ha sido juzgado. El diablo, ¿cuándo el diablo fue juzgado? Cuando Cristo resucitó. El diablo estaba feliz cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, maté al Hijo de Dios. Ahora me voy a sentar yo en su trono. Pero lo que no contaba Satanás era que al tercer día se levantó. Y cuando se levantó, ¡wow! El infierno tembló. Los demonios temblaron, lloraron, gritaron. Satanás se rasgó sus vestiduras y dijo, wow, ¿ahora qué le queda a él? Poco tiempo. Poco tiempo. Han pasado 2000 años donde Satanás está arrastrándose al mundo para llevárselo también a su lago de fuego y azufre, arrastrándose al mundo para que no crean. Por eso dice Corintios, cegó el entendimiento para que no les brille la luz del evangelio, cegó el entendimiento para que no quieran conocer a Jesús. Pero el Espíritu Santo está ¿qué? Dando testimonio al mundo, a la iglesia, a cada uno de nosotros que Jesús es Dios. Y Satanás está también ¿qué? Tratando de arrastrarse al mundo para que no conozcan a Jesús. Por eso dice y de juicio, porque el diablo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Jesús resucitó. Jesús salió de los muertos. La primera carta de Corintios, el capítulo 15, habla de las primicias. Las primicias no son las mogollas, frutas, manzanas o el primer sueldo que usted se gana en enero y se lo lleva al pastor o a la iglesia. Las primicias no es una fiesta judía, entendiéndose que está la fiesta, pero no es la fiesta, es una sombra de la verdad, es un tipo del antitipo, es una imagen de la realidad, porque la realidad es que Cristo es la primicia, ¿entiende usted? ¿Quién es la primicia? Cristo. El concepto mal de algunos pastores es que la primicia es que usted en enero trae la plata para que le vaya bien todo el año.
Y la gente que no conoce el evangelio lleva toda la plata, manzanas, frutas y todo eso para que todo el año le vaya bien. No, a usted le va a ir bien si permanece en Cristo. Porque las primicias, dice, lea en casa, primera carta a los Corintios, que yo no es un invento mío, no tengo tiempo para leerlo, pero las primicias de Jesús es las primicias. Él es el primero que se levantó entre los muertos y el único que se ha levantado entre los muertos. Ay, pero ¿qué pasó con Lázaro? ¿También se levantó? Sí, él también se levantó, pero volvió a morir. En cambio, Jesús no. Entonces, claramente de juicio, porque él se levantó, Satanás ya ha sido juzgado completamente. Entonces, Satanás va a llevarse a todos los que le pertenecen a él. Pero el Espíritu Santo le revelará al mundo esos tres aspectos: pecado, justicia y juicio. Por eso usted está aquí, porque el Espíritu Santo le reveló a usted por medio de la palabra que estábamos en pecado y que los pecados conductuales eran la consecuencia de no conocerlo a él. Ese es el verdadero pecado. De justicia, porque él subió al cielo, porque en la tumba no lo pudo retener. Y por eso esa es tu esperanza y mi esperanza, tu victoria y mi victoria. Y de juicio, porque sabemos que Satanás ya perdió. Y como ya perdió, nosotros estamos con el que es. Como dicen los mexicanos, con el mero mero. Como dicen algunos en algunas congregaciones, el campeón. Pero el campeón es él, no yo ni usted. Él es. Y si él ya venció, entonces usted y yo, ¿qué somos? Vencedores en Cristo Jesús. Permaneciendo. Buscándole todo el tiempo. Y el número 6, y concluyo aquí, está en Hechos capítulo número 1, verso al 8. Ese sí está fuera de Juan. Hechos capítulo 1, verso número 8. Amén. Carta a los Hechos, muy conocido este versículo. El Espíritu Santo entonces va a dar poder para hacer ¿qué? Testigos. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos permite ser ¿qué? ¿Nos permite ser qué? Testigos. Mire todo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Ha defendido a Jesús, ha mostrado su justicia, ha mostrado su poder, revela su palabra, no la palabra de los hombres, no la palabra de los ministros, es la palabra de Jesús. La palabra que él vino a hablar fue la de Cristo, la que tiene que hablar la iglesia es la palabra de Cristo, no la chocoaventura de un hombre, una iglesia, una institución, de un pastor, una chocoaventura, no una experiencia, es la palabra de Jesús. Esa es la que se predica en la iglesia verdadera. Entonces, finalmente, Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis ¿qué? Poder. Poder es dunamis. Dunamis es dinamita. Y cuando digo dunamis y dinamita no se trata de gritar, se trata de tener parresía, valentía, autoridad, pararse sobre la palabra, no tener temor. Cuando usted predica el evangelio no debe tener temor. Hay gente que tiene temor. Me preguntan, ¿usted es cristiano? Y en la factoría donde usted trabaja, ¿usted es cristiano? No, la que va es mi mamá. Entonces usted no tiene poder. ¿Usted es cristiano? No, pues de vez en cuando voy. Una timidez absurda. Le da hasta pena hablar de que es cristiano. No tiene autoridad, no tiene valentía, no tiene parresía. Y no solamente eso, el testimonio, el testimonio. El testimonio es fundamental, porque el mundo no lee la Biblia, pero sí lee tu vida. No, es que el testimonio no es importante. Es importante. Ay, que la conducta no es importante. No estamos hablando que la conducta salva, pero sí estamos hablando que la conducta es un factor importante para dar testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros. Es diferente, pero hay que hacerlo. Usted no puede decir que en la iglesia es lindo y allá afuera usted toma trago, borracho, le pega a su mujer, habla mal, es chismoso, roba, hace y deshace. Entonces, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿O es o no es? Hace 8 días decíamos que Dios vomitará a los tibios. Tibios porque ponen su propia justicia. Tibios porque no conocen al Señor de verdad. O es frío o es caliente. Decida. Hay una voluntad. ¿Escoge el bien o escoge el mal? El Señor dijo, escoge el bien para que te vaya bien. Pero si quieres escoger el mal, su merced es su decisión. Aunque la iglesia bautista diga que no. La iglesia bautista dice no, que todos son, Dios escogió los lindos y Dios escogió los malos. No, 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 no. Entonces, ¿qué razón tiene? ¿A qué vino Jesús?
La predestinación. No, predestinación no es así. Dios sí predestinó para ser hechos hijos, no para la salvación. Para la salvación fue dado Jesús, pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Quién se la revela? El Espíritu Santo, por medio de su palabra. Por eso ahora dice en este punto final, el Espíritu Santo nos permite entonces a nosotros ¿qué? Ser ¿qué? Testigos, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Usted es testigo de Jehová? No, pero sí es testigo de Jesús. Pero para eso necesitamos ¿qué? Poder, valentía, parresía, autoridad, conocimiento, su palabra. Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces hablamos lo que yo quiero. A mí me parece, yo creo. No, a mí ni me parece ni yo creo. Es mi concepto y no es mi cosmovisión. Es la cosmovisión del Espíritu Santo. Es la cosmovisión de su hermosa palabra. Es la palabra de Él, no lo que yo creo. Yo creo, a mí me parece, la teología dice. No, la teología no dice. Conozco al decano de la Universidad Javeriana, lo critico mucho. Es Novoa. Es un católico. Me parece que la iglesia tradicional es una iglesia, es la santísima iglesia verdadera que tiene la única verdad, porque ahí, así habla, así, una erudición. Esa erudición es carreta, es falacia, porque la verdad solamente está en Jesucristo, en su Espíritu Santo, en su palabra. Pero debemos tener un corazón humilde ante ella, bajarnos, recibirlo, asimilarlo, entenderlo, para que nosotros podamos tener conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento de su hermosa palabra, dice entonces que no perecemos. Y cuando no perecemos, entonces tenemos el poder del Espíritu Santo. El poder es el dunamis. El respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando predicamos el Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio no son palabras, no, eso, hable y 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 hable. La gente dice, ya cállese. Como el vendedor, el mejor vendedor de Biblias, ¿no? El mejor vendedor de Biblias, porque eres vendedor, mejor vendedor de Biblias, un asesor, director comercial, mejor vendedor de Biblias. Era un tartamudo. Iba a todas las casas y ¿compra la Biblia o se la leo? Pues todo el mundo le compraba Biblias. Todo el mundo le compraba Biblias porque ¿quién iba a esperar que se la leyera? ¿Entiende usted? ¿Entiende usted? Es impresionante. Se ríen, al fin se ríen. Pero es una realidad. Ay, qué hermoso es Jesús. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo sobre su vida, cuando usted habla, el Espíritu Santo habla al oyente y produce gracia en los oyentes y produce vida al espíritu del oyente. No estamos hablando de un tema personal, ni de un lugar, ni de una iglesia, ni el nombre del León de Judá. Es el nombre de Jesús que brilla cuando el Espíritu Santo revela que hemos fallado, que lo necesitamos, que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro Dios, que Él es el único Salvador. Por eso necesitamos ahora ser mártir. La palabra mártir significa martureo, del griego martureo, que significa dar testimonio, dar la vida. Cuando usted tiene la vida en su corazón, cuando usted tiene la vida en su espíritu, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando corran esos ríos de agua viva, usted anunciará al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia crecerá. Entonces la iglesia será una iglesia fuerte, una iglesia verdadera, una iglesia que predica el correcto evangelio, no el evangelio humanista, antropocentrista. Es el evangelio correcto, donde Jesús es el centro, donde el Espíritu Santo revela al mundo que estamos mal, que el mundo necesita de Jesús, que el mundo necesita conocerle, que el mundo necesita dar testimonio del mundo entero que Jesús es el único y verdadero Dios. 6 aspectos del Espíritu Santo que la iglesia debe entender, asimilar y hacer. ¿Cuántos hemos entendido el mensaje en esta mañana?